Hola a todos. Es importante dentro de los temas relacionados con hegemonía y movimiento obrero ver cómo funciona el tema de la nación en relación con el movimiento obrero. Las clases dominantes, las burguesías, utilizan la idea de nación, de nacionalismo, de identidad nacional, como una manera de relegar a un segundo plano las diferencias de clase. Se supone que desde el mayor de los capitalistas, desde los empresarios que facturan muchos millones de dólares con sus empresas, hasta el peón de albañil, la maestra de grado o el cartonero, lo que sea, tienen en común algo que es la nación, la nacionalidad, que hace que la identidad de clase sea presentada como una contradicción secundaria. Antes que nada, somos todos argentinos. Y de eso se deriva la idea de que si el movimiento obrero plantea la lucha de clases, si el movimiento obrero plantea el internacionalismo, es decir, que defiende la idea de que tienen más en común un obrero argentino con un obrero uruguayo, con un obrero neozelandés, que el obrero con sus patrones, con los empresarios, si plantea eso, el movimiento obrero estaría siendo antinacional, no patriótico, divisivo, disolvente de la sociedad. ¿Qué ocurre? El Estado burgués, el Estado capitalista, el Estado moderno, obtiene su legitimidad fundamental de la idea de que representa a la nación. Ya no hay un rey por derecho divino, ya no hay una tradición inmemorial que sustente al poder, lo que lo sustenta es la idea de que existe una comunidad nacional y que el Estado es la expresión, la representación, la encarnación misma de la unidad nacional. Por eso hay que estar siempre atentos a cuando se introduce la nacionalidad como un factor de división al interior de la clase obrera. La idea tan común, tan utilizada por las derechas, de que los migrantes, por ejemplo, los trabajadores que vienen de otros países, son una competencia desleal con los trabajadores locales, supuestamente porque aceptan cualquier sueldo, por más que sea muy bajo, aceptan cualquier jornada de trabajo y por lo tanto el adversario y hasta el enemigo de los trabajadores del país serían los migrantes. No los empresarios explotadores, sino los trabajadores pobres y muchas veces sin calificación que vienen de otros países. Esta división por nacionalidad se exterioriza también como división por regiones de origen o por origen étnico. La división en nuestro país entre trabajadores de las grandes ciudades, en general descendientes de inmigrantes europeos, y trabajadores de las provincias, sobre todo del norte, con otro tipo de ascendencia, con mayor componente indígena, etc. La idea, la discriminación del trabajador cabecita negra, como se decía con todo menosprecio, ha sido un factor de desunión, de rivalidad al interior de la clase obrera. Esto nos trae a la reflexión de que el arte de la dominación, de la lucha eficaz por el poder, pasa, entre otras cosas, por unificar el campo propio y dividir el campo adversario. Esto hace que la burguesía busque siempre la división del movimiento obrero para mejor mantenerlo en cauces de dominación, mejor hegemonizarlo. ¿Qué le cabe al movimiento obrero? Privilegiar siempre la unidad de la clase, hacer pasar de largo de cualquier tentación de división al interior de la clase obrera, sea entre trabajadores calificados y no calificados, sea entre un gremio y otro, por supuesto, si es entre nacionales y no nacionales o entre distintas pertenencias étnicas. Un movimiento obrero con capacidad
contrahegemónica, con capacidad de cuestionamiento de la dominación de la clase burguesa, tiene que ser un movimiento obrero articulado hacia su interior y además con capacidad de expansión hacia su exterior. No hay contrahegemonía eficaz si no se logra que los trabajadores acerquen también a otros sectores a su construcción política, cultural, ideológica. La reflexión con que quiero cerrar es: el poder de la clase obrera es el poder de articular al conjunto de las clases subalternas detrás de un proyecto social y político que vaya en contra de la dominación del capital. Y también forma parte de un proyecto contrahegemónico la capacidad para aprovechar y profundizar las divisiones, los antagonismos que se den al interior de las clases dominantes. El arte de la hegemonía incluye en un lugar destacado ese tipo de desarrollo de la acción y el pensamiento de los trabajadores y de sus intelectuales orgánicos. Una clase, para disputar hegemonía, necesita intelectuales propios que le respondan, que no son necesariamente los grandes intelectuales de la tradición, el hombre de letras, no, una dirigencia obrera fuertemente identificada con los intereses de clase, dedicada en acción y pensamiento a defender a los trabajadores y a luchar sin cuartel contra la burguesía, es una intelectualidad orgánica de la clase obrera. Agustín Tosco fue un gran intelectual obrero. José Regan, el secretario general de la FETERA, fue también un ejemplo de intelectual orgánico del movimiento obrero.